La reputación corporativa tiene un valor estratégico para las organizaciones. Lo tiene fundamentalmente porque incide en el comportamiento de sus stakeholders e influye en el valor futuro. Aunque no se puede medir financieramente con precisión, la posibilidad de que el valor de la empresa pueda verse reducido representa un riesgo clave del negocio. En general, empresas, consultores y reguladores han desarrollado guías para evaluar distintos tipos de riesgos en diferentes áreas, algo que por la ausencia de un criterio uniforme sobre su definición o medida no ha ocurrido con el riesgo reputacional. Ahora bien, el hecho de que el segundo acuerdo de Basilea excluyera explícitamente el riesgo reputacional del operacional ha contribuido a legitimar el término y a popularizar su inclusión en los mapas de riesgo de las organizaciones. Hablamos sobre ello con Alberto Castilla, Senior Manager de Consultoría de PricewaterhouseCoopers. El riesgo reputacional es el que se deriva de la percepción de los grupos de interés y que impacta en los objetivos. Por lo tanto, el riesgo reputacional reside en la mente de un tercero, reside en el que observa, en el entorno de las compañías. Tú puedes hacer algo muy bien, pero si es percibido de forma negativa, eso puede impactar en tus objetivos. Cuando hablamos de riesgo reputacional tenemos que hablar de impacto reputacional de un riesgo que ya existe. Por lo tanto, el primer tipo sería el que es una prima, un multiplicador sobre un riesgo que ya tienes identificado. Por ejemplo, si una compañía trata mal al cliente, eso, además de poder tener un impacto en ventas, tiene un impacto reputacional, derivado de que ese cliente multiplique ese descontento y lo transmita a otros. Por lo tanto, ahí hablamos del impacto de la prima reputacional. Y por otro lado, la vertiente reputacional también nos enseña que hay determinados riesgos que tú no necesariamente, la compañía necesariamente no ha hecho algo malo, sin embargo se percibe que lo ha hecho. Por ejemplo, una compañía del sector de la energía, si hay otra compañía del mismo sector en otra zona geográfica que ha tenido algún impacto negativo en su reputación, posiblemente eso también impacte negativamente en su reputación. Por ejemplo, en el caso de BP, que es un caso claro, eso va a impactar en la reputación de otras compañías del sector petrolero. ¿Por qué? Porque desde luego su riesgo de cumplimiento, su riesgo regulatorio se va a ver amenazado, porque el regulador va a estar mucho más preocupado de cubrir determinados aspectos que antes no tenía en cuenta. Lo están intentando, hay que diferenciar entre controlar y tener medidas de control del riesgo reputacional y gestionar el riesgo reputacional. Controlar el riesgo reputacional es tener determinadas medidas que desde luego te ayudan a mitigarlo, te ayudan a paliarlo. Pero tener un sistema global integrado en el sistema de gestión de riesgo de las compañías todavía son muy pocas que están en eso. Es destacable quizá el ejemplo de Telefónica y de otras compañías del sector energético, de las grandes energéticas del país. Pero es un aspecto en el que las compañías todavía están en una fase incipiente. Hay algunas cosas que las compañías tienen que tener en cuenta en base de lecciones aprendidas de otras. A la hora de afrontar un proyecto de riesgo reputacional, una de las claves es paso a paso. No queramos buscar cuál es el impacto de la cuenta de resultados del riesgo reputacional cuando todavía no tenemos claras cuáles son las expectativas de los grupos de interés, no sabemos cuál es nuestro mapa de grupos de interés, no sabemos cómo estamos posicionados en relación con lo que nuestros grupos de interés y la sociedad nos pide. Por lo tanto, lo primero que tenemos que aprender es paso a paso. Lo primero es identificar expectativas de grupos de interés. Y segundo, no tratemos de hacer la guerra por nuestra cuenta. Como área y como gestores de la reputación de las compañías, como coordinadores de la gestión de la reputación de las compañías, tratemos de hacer nuestro mapa de riesgos, tratemos de hacer nuestra propia metodología. Quizás sea un camino más largo, pero con mayores beneficios, el integrar la gestión del riesgo reputacional ya en las metodologías habituales de las compañías, lo cual nos llega a pensar que el tercer elemento clave a tener en cuenta a la hora de gestionar los riesgos reputacionales es observar claramente cuál es la cultura de gestión de riesgos de la compañía. Si no hay cultura de gestión de riesgos en la compañía, de riesgos de negocio, de riesgos estratégicos, de riesgos operacionales, no es el momento de los riesgos reputacionales.